Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Elvimar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Miguel. Disculpen la demora. Ya había comunicado a la parte académica de lo tardío del ingreso, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar la sesión. Voy tomando nota de lo que están dentro de la asistencia y vamos a ir a empezar con la sesión. Antes de empezar, me comunican por el chat si el audio funciona adecuadamente y estaré colocando ya en breve la diapositiva en el sistema. ¿Cómo se oye el audio, Jorge, Elvimar, Miguel, José Carlos? ¿Me dicen cómo se oye el audio? Voy a iniciar para colocar el documento de la sesión que teníamos que culminar, que es el tema de almacén, ¿ya? Habíamos hablado de la carga ingreso y nos toca ver el tema de lo que es almacenamiento. Bien, gracias Jorge, gracias Elvimar. Bien, entonces ya está la diapositiva en el sistema. Voy a avanzarlo hasta el punto donde nos habíamos quedado, que se trata de almacenamiento, ¿sí? Voy a avanzarlo un poco y me dice si cuando la detengo se puede visualizar el tema de almacenamiento. Ya, déjeme ver si está en la sesión anterior. Sí. Bien, me dice si puedes visualizar la diapositiva. Tenemos por título almacenamiento de las mercancías y responsabilidad. ¿Cómo se ve la diapositiva? ¿Pueden visualizar la diapositiva? El audio me dicen que ya está bien. Ahora me dicen si por favor la diapositiva se visualiza. Bien, en esta parte del almacenamiento de las mercancías vamos a situar a los almacenes no bajo el conocimiento del glosario. Recordemos el glosario. Tienes depósito temporal, régimen de depósito aduanero, depósito franco, depósito de envío de entrega rápida, depósito postal y el depósito duty free. Entonces tenemos 6 tipos de almacenes. Nosotros ya los conocemos. El depósito de temporalidad refiere a la condición en que una mercancía ingresa y espera que tú termines la destinación aduanera. Si miras en el vocabulario, la destinación aduanera es la manifestación de la espera de tu decisión sobre la mercancía que hayas importado. No he dicho régimen de importación, quiero que se entienda bien esto. He dicho que la hayas importado. El hecho de traer una mercancía al Perú, estás aplicando la palabra importar. Por eso cuando la gente habla de importaciones, lo habla de manera general, porque las importaciones tienen subdivisiones. Miremos el artículo 59 del reglamento, por favor, para constatar lo que estoy mencionando. Mire el artículo 59, numeral 1, literal A, acerca de los regímenes de ingreso y en especial lo de importación. Me dices por el chat si lo has encontrado, el artículo 59 en el reglamento, ¿ya? Para dar pie entonces a nuestro diálogo de la sesión. Me lo escribes por el interno para saber lo que has encontrado.
has encontrado el artículo 59 en el reglamento. Vamos a tratar de entender la relación del término almacenamiento con la palabra destinación y régimen de importación. Ya vamos a hacer una correlación de ideas para que puedas comprender lo que estamos cumpliendo. Dale una revisión al artículo 59 del reglamento y dime qué es lo que contiene el artículo 59. Te sugiero que vayas tomando siempre nota, porque no, como que las cosas que hablamos hoy en la legislación convergen muchos puntos. Por eso yo trato de ordenar un término para que cuando estemos más adelante en el propio régimen aduanero, lo puedas haber comprendido detalladamente, ¿sí? Porque en 2 horas los regímenes van a ser de verdad tiempo muy corto. ¿Encontraste el artículo 59 del reglamento? Me dices si has encontrado el artículo 59 del reglamento. Buenas noches, Fresia. Buenas noches, Uriel. Estamos empezando con la sesión de almacenamiento. ¿Mi audio se escucha muy bajo? A ver, déjeme ver cómo va el audio. A ver, vamos a ver. El audio me dicen que se escucha muy bajo. ¿Cómo se escucha el audio ahí? Me dicen, voy a tratar de ver el volumen del audio para que me digas cómo se va escuchando el audio. Me dice si puedes escuchar el tono del audio. Me dice cómo se escucha el audio para poder saber que se escucha correctamente. Buenas noches, Alexa. Me dice por el interno cómo está el audio, ¿sí? Buenas noches, Alexa. Bien, vamos a... Sí se escucha, ¿no? Bien, entonces vamos a darle pie a esto. He comentado que ya hemos tratado de entender que los almacenes se subdividen en 6 categorías, ¿no? Entonces, para darle entendimiento a esta parte, vamos a hacer más dinámica sabiendo que cuando hablamos de depósito temporal, una mercancía que es comprada, mejor dicho, comprada o traída, voy a aplicar 2 términos, traída del extranjero, mercancía extranjera, cuando ingresa, queda en un lugar a la espera de la destinación aduanera. Por eso decimos que los regímenes, que la palabra importación refiere a ingreso de una mercancía. La destinación aduanera permite decidir qué es lo que vas a hacer con la mercancía. Y es ahí donde adoptas el término régimen aduanero. El depósito temporal conviene contigo en un día, o 2, o 15, o 10, o 7 días de gracia, permitiéndote terminar el proceso de tu despacho, para que luego de ello, con obtención de levante, retires la mercancía. El régimen de depósito aduanero va a ser un régimen que vamos a desarrollarlo, el RDA, vamos a desarrollarlo en los regímenes aduaneros, ¿ya? Pero es un régimen de guarda. Lo postal corresponde a paquetes, o igual que lo courier, depósito envío, paquetes, encomiendas, sacas, bultos, todo elemento menor cuya cantidad de valor de declaración es un valor menor o igual a $2.000 americanos. El depósito franco, su propio término nos indica que se vincula directamente con las zonas francas del Perú. Entonces, los almacenes tienen 2 elementos principales, requisitos y obligaciones. El requisito principal es aquel que debe cumplir con el permiso de autorización que otorga el MTC y la Administración de Aduanas, de acuerdo a la legislación aduanera y su reglamento, permite el almacenamiento de las mercancías, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que la única entidad competente para el tránsito, guarda, depósito o salida es la Administración de Aduanas. Otra parte importante es la obligación. Entonces, los almacenes cumplen obligaciones específicas con respecto al tratamiento del ingreso de las mercancías. Tanto así que si una mercancía pudiese estar cometiendo algún tipo de situación, buenas noches, Roger, que no esté de acuerdo a lo que dicta la ley, y logra pagar hasta incluso el valor FOB de la carga, ¿ya?
Quiere decir, si una mercancía valiese unos $30.000, la sanción puede llegar al equivalente del valor FOB de la carga. ¿Ya? Este es un tema importante. Y hay procesos que lo vinculan directamente, por ejemplo, como el abandono voluntario, una persona que deja una mercancía en la situación de ya no querer destinarla, desvincularse de ella, entonces pone de alguna manera en jaque a la administración del depósito respecto a este bien que no puede mover porque dicha disposición solo la autoriza la administración aduanera. No hay otra entidad que pueda determinar ese elemento. Entonces, cuando hablamos de traslado, comprendamos que las mercancías pueden cumplir dos estadios: el estadio del punto de llegada y el estadio del almacenamiento. Nosotros lo hemos comprendido en el tema de lo que eran los manifiestos. La mercancía ingresa, la mercancía espera y luego la mercancía le sucede su propio traslado o desde su zona de descarga, el punto de llegada, se dirige hacia el local del importador. La mercancía debe ser trasladada en los siguientes casos, determina la normativa. Cuando son mercancías peligrosas, a almacenes cuya condición e infraestructura lo permita. Cuando no pueda permanecer en un puerto, aeropuerto, terminal, la mercancía debe ser llevada a un depósito para este tipo de mercancías. Dependerá siempre de la categoría. Las categorías van de la 1 hasta la 9 y la 9, digamos así, no es menos peligrosa, pero tampoco es la menos nociva. Otro caso, cuando las mercancías no esperan ser pagadas o nacionalizadas. Son mercancías que esperan solamente un determinado tiempo de espera para un lanzamiento, por ejemplo, ¿no? Para una guarda o provisión de stock. Utilizan el régimen de depósito aduanero. Las destinadas con posterioridad a la llegada del medio de transporte. Bueno, mercancías que luego de algún tiempo deben esperar en los almacenes. Y otros, aquellos relacionados directamente con la zona especial, el SEA, que hablábamos o lo hemos mencionado en los lugares habilitados, cuando esta mercancía, sus condiciones de volumen, tamaño, capacidad, no permitan hacer uso de los recintos aduaneros, entonces se permite una zona de autorización especial, que está ligada directamente al tema de la industria y el comercio. Estos son algunos puntos que se considera para el traslado. Uno de los elementos importantes que debe tenerse en cuenta es la responsabilidad del almacén. Cuidado y control. Los almacenes y dueños o condignatarios, por normativa, son los responsables del cuidado y control de las mercancías. ¿Ya? Eso es la determinación de lo que hablan de responsabilidad. Pero también conlleva ello a la excepción de responsabilidad. Me dices si puedes visualizar la diapositiva para saber que estoy avanzando correctamente al tiempo que tú lo puedes visualizar, ¿sí? Aquí me detengo y me dices si por el chat si estás visualizando la diapositiva y estás oyendo el audio correctamente. Si se ve, Roger, muy bien. Fresia, bien. ¿Los demás lo pueden visualizar? Vamos a ir avanzando para ir explicando cada punto, ¿sí? La excepción siempre es algo que tiene que existir en el ámbito de una ley. Siempre hay un caso. Acá dice, caso fortuito de fuerza mayor. Recordemos que lo fortuito se relaciona con la naturaleza y la fuerza mayor con lo humano o lo técnico. Causas inherentes. Ya. Todos creo que nos hemos dado cuenta de algo importante en nuestra vida. Que cada vez que nosotros tomamos una fruta o una verdura y utilizamos una parte de ella, la otra parte que queda se oxida o empieza su proceso de degradación, ¿no? Entonces, lo mismo sucede y este tema se vincula directamente a las mercancías perecibles, vegetales, plantas, ¿no? Y otros elementos que conllevan una situación de condición especial. Por eso dice que la excepción de responsabilidad pende mucho de esto. Por ejemplo, la fecha de vencimiento de las mercancías cuyo lote se aproxima. Por ejemplo, me tocó ver el caso de Tambo. Las mercancías ingresaban a los depósitos del Lurín
específicamente uno de ellos al DINET, y estas mercancías tenían que hacer su ingreso. Previamente entender que todo lo que consumes en este expendio tiene que tener un registro sanitario y obliga a que la rotación sea muy efectiva, porque lo que tienes en tienda se queda lo que está en almacén. Entonces, el almacén es claro en este punto. Si las mercancías están a punto de vencer, generalmente se toma el plazo de un mes, no son recibidas en los depósitos. Punto en contra para un almacén, ya ha pasado caso, no voy a decir en qué empresas específicamente ha pasado, pero hubo en dos almacenes que puede ser inspección, por ejemplo, se halló una rata. Entonces, no es un animal que digas, bueno, es una ratita y le matamos y ya no pasa nada. La obligación del almacén es de quedar en consideración ya que la mercancía está contaminada. Mercancía que es contaminada, mercancía que es quemada o destruida, ¿ya? Ese es el parámetro principal. Y entonces se penaliza al almacén por su parte que haya sufrido algún daño a las mercancías y este atente contra la parte civil de las personas. Los daños por la acción atmosférica es casi hermana de este proceso, porque, por ejemplo, en las prendas de vestir, no en las sintéticas ni en las prendas artificiales, sino aquellas que son de materia eh, vegetal, como el algodón, el cáñamo. Entonces, estas mercancías pueden, por las condiciones del clima, quedar dañadas o quedar algo modificadas. No sé si te has dado cuenta que cada vez que tú vas a la playa, bueno, ahora ya se puede ir a la playa, vas a la playa y vas con una determinada prenda de vestir, vas a darte cuenta que tu prenda no queda igual. Suponte que te has bañado, has planchado tu prenda y la llevas. La prenda también absorbe humedad. Y entonces hay muchas mercancías que cuando han sido enviadas del exterior y han sido traídas acá al interior, ha habido un peso notable. La mercancía ha ganado humedad. Entonces ha habido un pequeño cambio de situación atmosférica. Por eso hay que identificar qué mercancías son las que absorben más humedad y qué prendas de vestir son susceptibles de los cambios atmosféricos. También aplica esto a los equipos electrónicos. Determinadas máquinas pueden estar afectadas por los fuertes cambios que realizan en maniobra las naves y otros casos, por ejemplo, en lo que la acción de la maniobra de traslado de la mercancía queda dañada por un golpe que ha sufrido el contenedor o la mercancía propia. Eso también es un caso que ocurrió con una minera con sus purificadores que tiene para, para la parte minera donde hace el lavado, el destilado de los minerales. La otra parte sería la falta de contenido. Existen situaciones concretas en las que los envases o embalajes han sufrido algún daño y emiten o producen un derramamiento. Entonces, en este caso, la excepción de responsabilidad, si no no lleva los estándares establecidos, la manifestación sería solamente de parte del dueño o consignatario. ¿De acuerdo? Ah, claro, se tiene que demostrar, en el caso que tengamos un seguro, quién fue la parte que afectó a la mercancía. Ya habíamos hablado del arribo forzoso, caso fortuito o de fuerza mayor. Hemos hablado de la situación de arribo forzoso. Lo que vamos a ver como tema y nos podemos encontrar son con la palabra bulto faltante, bulto sobrante, ¿no? En el primero del lado izquierdo sobrante y en el siguiente faltante. Acá se ha equivocado la persona que estaba escribiendo la diapositiva. Dice un bulto sobrante es aquel manifestado con destino al exterior y que por error fueron desembarcados en un lugar de ingreso al país distinto al señalado como destino. Esto puede pasar debido a un mal manejo de la codificación del país. Bulto faltante también se considera aquel que contiene mercancías que corresponden a un lugar distinto al manifestado y que no cuentan con destinación. Son aquellos bultos que llegan a un lugar y que como consecuencia de ello no se puede determinar su destinación porque no hay nadie que tenga una relación con ella directamente, ¿ya? Esto es una relación más
en las situaciones en las que aplicando las tarjas, las mercancías se hallan en una situación de desconocimiento y sin aplicación, por si acaso, del tema de lo que es la destinación aduanera. Y lo faltante también es considerado como los que no arriban. Es lo que le decía en el comienzo. Es muy importante establecer con el vendedor la determinación del envío. Si el envío debe ser único o el envío debe ser parcial. Esta es una relación que nos pide la declaración aduanera en el formato B. Nos pide determinar el modo de envío. ¿Por qué? Porque vamos a ver situaciones concretas que van a pasar, como es el artículo 65 del reglamento. Mira el artículo 65 y me dices qué título lleva el artículo 65 del reglamento. Te va a relacionar con este tema, ¿ya? Y vas a poner, si tienes la ley impresa, me dices primero el título para poder correlacionarlo con este punto de acá de la diapositiva. Muy bien, una mercancía vigente. Denle una revisión a la mercancía vigente y se van a dar cuenta que tiene mucha relación con la mercancía, con el bulto faltante, con aquel bulto en el cual tienes la factura comercial, tienes el manifiesto de que la mercancía debía haber venido en el medio de transporte por su manifiesto, sin embargo, en el lugar falta o no aparece. Y entonces es un tema en el que hay que darle una solución viable y la solución es entender en este diálogo con el vendedor qué ha pasado para declarar el artículo 65 del reglamento, la denominación de la mercancía vigente. El código, anótalo, el código es el 20, ¿ya? Reconocimiento de esta situación es el código 20, ¿ya? Este lleva un código 20 cuando se trata de situaciones de entre lo faltante y la ejecución del artículo 65. Me dice si tomaste nota para continuar con la explicación siguiente. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Almacenamiento de mercancía, vamos a ver pautas principales. Debes recordar que toda compra o bien termina en un punto de llegada o bien termina en un almacén. Y según el almacén, hemos mencionado al comienzo, un depo temporal, un régimen de depósito, un postal, un régimen de courier, de envío entrega rápida, uno franco o uno duty free. Entonces veamos algunas algunas pautas principales de almacenamiento de las mercancías. En el reglamento, en el artículo 160, 150, manifiesta claramente la entrega de la mercancía por el transportista y traslado de ella a un almacén aduanero. Dice, para efecto aduanero y previamente al arribo de la carga, el dueño consignatario designa el punto de llegada en el que le es entregada esta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo y lo señalado por la Administración Aduanera. Vamos a ver acá. Dice lo que te había comentado anteriormente. Hay situaciones en las que, siendo mercancía peligrosa, siendo destinada antes de su traslado, o en los otros casos mencionados en el punto C, D y E, destinada y no se le ha concedido el levante, ha sido destinada al régimen de transbordo con modalidad de ingreso a un depósito y otro ha sido destinada al régimen de depósito negro. Entonces es importante entender el vínculo que vamos a tener en respuesta a la mercancía cuando es trasladada a un almacén, según algunos de estos criterios que menciona el artículo 150. Y otros supuestos o situaciones que la administración considere pertinente aclarar. En la página de la SUNAT, voy a ver si hago captura, existen las famosas o denominadas consultas que realizan los importadores
a través del informe del SUNAT para determinar si es viable o no una situación que no está en el marco de la normativa aduanera y que se necesita un pronunciamiento de parte de la misma para poderlo entender y aplicar. Y otra parte en el artículo 151 manifiesta la autorización de traslado de mercancías a un local considerado zona primaria. ¿Ya? Zonas primarias son aquellas consideradas como zonas habilitadas y esta se refiere específicamente a esas que se encuentran en el territorio del perímetro aduanero. También el artículo 152 menciona los alcances, las responsabilidades. Vamos a hacer un pie a esto para leerlo y escucharlo si es que no tiene la normativa a la mano. Ya quien tiene la normativa a la mano voy hablando y voy explicando algunas pautas. Estamos en el reglamento. En el reglamento tiene más condiciones sobre lo que estoy manifestando que la ley. La normativa de la ley no lo tiene tan amplio como lo tiene la parte explicativa en el reglamento. El transportista o su representante en el país no es responsable por la pérdida de la carga a granel, dice, cuando por efecto de la influencia climatológica, dice, evaporación o volatilidad, se produzca pérdida de peso, siempre y cuando ésta no exceda el 2% para la diferencia entre el peso manifestado por el transportista y su representante en el país y el peso recibido. Recordemos cuál es el documento del peso manifestado. A ver, vamos a recordar acá lo que está mencionando la normativa. ¿Cuál es el documento que refiere al peso manifestado? Acuerde que teníamos, cuando hablábamos de manifiesto, tres situaciones. Peso de origen, peso manifestado, peso recibido. Lo habíamos comentado, y te lo dije porque vamos a vernos vinculados con muchos de esos términos. ¿Cuál es el documento que manifiesta el peso manifestado? Recordemos. ¿Quién no recuerda? Buenas noches, Jason. Muy bien, el documento de transporte sería. Muy bien, porque si decimos guía aérea o BL, nos estaríamos refiriendo solamente a un medio y su modalidad. Modo, perdón. En cambio, en este caso diríamos, se refiere al documento de transporte, ya sea el BL, la guía aérea o carta aporte. Y el peso recibido, la pregunta, ¿cuál es el documento del peso recibido? Porque está diciendo que el peso recibido pertenece al almacén, pero ¿cuál es el documento del peso recibido? Muy bien, Roger, el volante de despacho, correcto. Es el documento que manifiesta la entrega y el detalle, muy bien, volante del detalle de los bultos recibidos en buen estado o no, peso bruto, peso neto y alguna situación que en ella converge. Entonces dice que habla de que hay situaciones donde el responsable de la nave no lo es y echa una situación debido al cambio atmosférico que afecta a los productos perecibles. Y la normativa del artículo 153 hace pie en definirnos de una manera clara para ellos la responsabilidad por el cuidado y control. Acuérdate que yo te había dicho que la responsabilidad de cuidado y control está en manos del almacén, como también está en manos del dueño o su responsable. Y entre esos maneja dos conceptos muy claros. La falta o pérdida, dice, la considera al extravío, robo o cualquier modalidad que impida que las mercancías sean halladas. Y el daño a toda forma de deterioro, desmedro o destrucción total o parcial de la mercancía. ¿Ya? Esa es la situación que ellos conocen como daño. Entonces ya están definidos la falta y el daño para el tema del almacenamiento. Voy a continuar la diapositiva.
la información generalmente del traslado de una mercancía desde la llegada hasta su almacén es de 24 horas. Esto era y aparecía en el manifiesto como la ICA. No me he percatado si se sigue emitiendo, pero era un tema de información de control del ingreso de las mercancías, ¿ya? Para la administración. Ya esto está aclarado. Falta o pérdida o daño desde el punto de vista de la normativa en el artículo 153. La excepción de responsabilidad, lo acabo de mencionar, el caso fortuito, la causa inherente, la falta de contenido por mala condición del envase de embalaje y la causa de fuerza mayor. Vamos a hablar de las operaciones usuales, vamos a dar término a esta parte de almacenamiento para luego pasar a operador del comercio desde el artículo 15 de la normativa de la ley, ¿ya? Vamos a terminar entonces esta parte de almacenamiento con sus operaciones que están permitidas. Pesaje, medición o cuenta está permitido. Pesaje, medición o cuenta. Reconocimiento previo también, aunque el reconocimiento previo no es una gracia que concede el almacén, sino es un derecho del declarante establecido por la Convención de Kioto, donde puedes ir a constatar el estado de tu mercancía. Si en él encuentras que no se cumplen con las condiciones, notificas el reembarque para que la mercancía, si va en tránsito hacia, por ejemplo, Europa o la China, sea entregada. Colocación de marcas, señales para identificar los bultos, y a veces es necesario e importante porque tiene que tener una relación directa con la información que está en la factura comercial y como indicativo para la información del packing list, ¿ya? Otras situaciones, el desdoblamiento, el reagrupamiento y el reembalaje. Vamos a empezar por el reagrupamiento. Cuando hay situaciones en las que las mercancías quedan afectadas, entonces se vuelven a construir determinados lotes. Entonces, por tanto, es imperioso que cuando exista una situación en la que ha sido observada por el almacén a través del volante, esta mercancía pueda tomar forma nuevamente para su control. Veamos otro punto, desdoblar. Tiene dos acepciones por definición. El que establece la RAE y el de carácter técnico con de comercio. El de la RAE lo manifiesta en la parte religiosa. Desdoblar es una acción donde el cuerpo y el alma se separan y los dos hacen acciones humanamente conocidas. Esta palabra fue utilizada en el caso de Santa Rosa de Lima. Estaba aquí en Lima, pero su alma se escapaba y se iba allá por las Filipinas. Por eso también era patrona de las Filipinas. Y el reembalaje. Acuérdate que el embalaje es el tema de la mercancía en mayor estado. Vamos a pasar a otro tema, trasegar, vaciar y el cuidado de animales. Vamos a empezar por la parte más sencilla, cuidado de animales. Esto es generalmente una causa inherente, una causa de excepción, responsabilidad en el almacén. Pues los almacenes, algunos de ellos son claros en determinar que no serán responsables por aquellas especies o mercancías que deban considerarse bajo la situación del cuidado. El vaciado de una mercancía, como dice acá en el color rojo, supóngate que tienes un contenedor, te pertenece el contenedor, tienes lleno el contenedor
Y entonces decides tú aplicar que no todas las mercancías pueden ser nacionalizadas. Entonces haces una separación de mercancía. Entonces, tomándose en cuenta que este despacho se llamaría un despacho parcial. Y finalmente el trasegar es un tema en que las mercancías se apoyan en el sustento de que si hubiesen sufrido un daño en su recorrido, tránsito o acción logística, este va a ser cambiado de unidad de embalaje a otro medio con un embalaje de reposición para pasar las mercancías, generalmente se dice sin tocar el suelo del territorio, sino que toda la acción se realiza en el aire. Por eso que se manifiesta que el trasegado es una acción solo que compete al almacén en relación con el transportista. Me dices si hasta acá has entendido la explicación, sino para volverla a poder determinar, ¿sí? A poder explicártela de otra forma. Te leo en el chat y me vas diciendo si has entendido las explicaciones. A ver, vamos a ver. Me han dicho una palabra, me han mencionado unos compañeros, voy a leer el chat porque el chat siempre se me es en otro plano. Bien, supongamos Roger o, o Jason, que nuestra mercancía está viniendo del tránsito entre el puerto o el almacén. Entonces, podríamos poner la situación de que nuestra mercancía, en especial el embalaje, sufre un daño por un accidente. Se supone que la mercancía debe llegar a destino. Se supone que la mercancía tiene un punto en el que se le espera para el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Y entonces, la acción del trasiego es la acción de pasar la mercancía a otro unidad y cuyo elemento del embalaje sea adecuado y se puede decir en términos generales similar o idéntico para que se pueda trasladar las mercancías hacia el otro contenedor. Es la acción de cambiar una cosa de un lugar a otro, es lo que manifestaría la RAE en el sentido aduanero, es pasar una mercancía que ha sido afectada en su embalaje, porque el embalaje es la unidad superior que permite la distribución, el tránsito internacional y solo se cambia. ¿Sí? Esa sería la parte más clara de poder explicarlo, ¿sí? Me dice Roger si has podido comprenderlo. Bien, Jason, ya le acabo de leer su opinión. ¿Lo podéis entender, Roger? Me dice Roger si has entendido la explicación. Los demás también pregunten por si acaso si han entendido la situación para poder, en el caso que lleguemos a ampliar más datos de los regímenes aduaneros, mencionemos palabras que ya hemos tratado, ¿no? En los ejemplos. Sí, bien, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos lo que sigue. Dice extracción de muestras. Dentro del proceso del reconocimiento previo, la Convención de Kioto dice que tú puedes obtener muestras, ¿ya? Puedes obtener muestras y revisar las mercancías. Entonces, un punto importante que yo siempre digo, lo he dicho ya en varias oportunidades enseñando o en una exposición general abierta, ¿no?
o en la empresa a la que se me solicitan para ver el tema aduanero comercial, lo importante es entender que no te puedes confiar de la información que solo tienes en un documento que acompaña a tu mercancía. Por ejemplo, ¿no? Usted podría reconocer el porcentaje de mezclas que tiene una chompa, un pantalón, o sea, cuánto de algodón contiene, cuánto de elastómero, ¿no? Cuánto de viscosa, cuánto de rayón, porque las prendas de vestir, por su elasticidad, por su eh, forma de presentación, conlleva entender que ha habido un proceso y ha habido determinados elementos que dan esa cualidad a tu ropa. Ahora, entonces, debes permitirte entender que la Administración de Aduanas tomará su muestra como parte de una baldosa, de un químico, una vacuna, elementos que se vinculen directamente con la salud. Y entonces, ¿qué va a pasar si la Administración de Aduanas te dice, no es, no es? ¿Qué harás? Tienes que desvirtuar, siempre teniendo carga de prueba. Si algo que yo siempre digo en la vida es que debemos tener carga de prueba. ¿Necesario? Sí, recontra necesario tener carga de prueba para estar seguro de la composición o contenido que ha tenido el tema de la respuesta hacia la administración de aduanas. ¿Me dices, has entendido esta parte de la explicación o lo vuelvo a poner en un ejemplo de un caso que le pasó a una empresa aquí en el Perú? ¿Ya? De una buena agencia de aduanas, sobre todo, una agencia muy top, de las grandes agencias de aduanas que se dicen o se hacen a sí mismas saber como las mejores agencias, ¿no? ¿Me dices, has entendido esta parte de la extracción de muestras para poderlo explicar nuevamente? Te leo por el chat. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo que pasó a una empresa aquí en el Perú, que es conocida, no voy a decir el nombre, puedo decir el producto, ¿ya? Pues el producto sobre todo. Aquí en el Perú le pasó a dos empresas. A una empresa que importa baldosas, y a una empresa que importa telas y tejidos para hacer prendas de vestir que luego son exportadas a Argentina y algunas de las prendas con otra marca son distribuidas en el interior del país. Lleva la marca de una especie de bulldog con un uniforme de béisbol, la primera, y la otra está relacionada con productos cerámicos. Cuando las mercancías de esta naturaleza llegan, es muy conveniente entender que aunque el área comercial o el área técnico-aduanera que tiene una empresa, que por lo general debe tenerlo, es el área que le dice, le indica que este tipo de mercancía va a dar canal rojo. Canal rojo por la composición. Nosotros sabemos que la mercancía se divide de dos maneras, ¿no? Por la composición del material y por el uso o aplicación. Recuerden esto, los que son nuevos, ¿ya? En esta sesión. ¿Ya? Los que son nuevos, los que ya son viejitos, llevando sesiones, entonces ellos le están comprendiendo. Hablo más por los nuevos. Toda mercancía tiene una relación de materia y uso-función. Voy a explicarlo, este punto permítame aclararlo, por ejemplo, para Alexa, que para mí en las sesiones es nueva. Alexa, por ejemplo, puede tener hoy en su casa una prenda de vestir que conlleva que está constituida con un material. Pero cuando Alexa lee la etiqueta, le dice cotton, la palabra cotton, que significa algodón, no necesariamente le está diciendo qué tipo de algodón es. Y en el caso que la prenda se estira o en el caso que la prenda es tupida, ceñida, casi impermeable, pero se estira, tiene que entender si está aplicando viscosa, rayón, poliestireno, poliuretanos, etc. No lo sabe porque no lo dice. Entonces, para los nuevos, para los que yo los veo así como
iniciados en el proceso conmigo, en el conocimiento, José Miguel, o José Carlos, Jorge, toda mercancía que tú ves, debes pensar de dos maneras, que tiene composición y que tiene relación de uso y función. Entonces, cuando esta situación te lo plantees, tienes que entender que la aduana lo va a observar. Y aunque tú hayas hecho el proceso de una certificación, ya, ¿quién es su compañero Fresia? Me lo dice por interno para seguir leyendo. Cuando pase esta situación, es importante que usted tenga una contraprueba. Un ejemplo, te lo planteo ahora desde el punto de vista médico, que generalmente también lo planteo en la escuela de medicina. Dice lo siguiente. ¿Qué pasa si tienes tos, tienes fiebre, pero no tienes cansancio? Entonces, uy, tres de lo que el COVID significa. Mi amigo tuvo COVID, otro amigo se murió y en mi casa parece que va a tener COVID. Te vas a un centro hospitalario y uno de los médicos de frente, sin análisis, sin propedéutica, te dice, ya hay que hacerte la prueba molecular y tú dices, pues plata no tengo, ¿no? ¿De dónde voy a sacar 200? ¿Tú crees que yo fabrico? Mira, con tanto trabajo que me han dado en tantos años el gobierno, no voy a tener plata para gastar en un solo día lo que puede ser el pago de un mes a una persona de escasos recursos. Entonces dicen, no, no va, mejor me voy a otro. Te encuentras un vecino y el vecino dice, uy, justo hay un médico buenazo en la posta tal. Si en la vida cotidiana y normal te la pasas no creyendo a uno en el tema de salud, por ejemplo, vas a una farmacia y como que si no resultó las dos pastillitas mágicas de la farmacéutica, bien, Fresia, de acuerdo. Entonces vas consultando, ¿no? Vas a otra farmacéutica, le dices que te dieron, pero no te hizo efecto, sigues con los mismos síntomas. Lo mismo aplícalo a tu mercancía. Van a dudar y van a arrojar un boletín químico. Es por eso que tiene una relación importante, es decir, extracción de muestras. Cuando las mercancías tienen doble función entre la materia y su uso o aplicación, es importante tener contrapruebas, porque en el caso de las dos empresas, que en una de ellas, que especialmente yo estaba más comprometido en el caso, la empresa falló porque la empresa no estaba cumpliendo las disposiciones de normas técnicas internacionales. Había olvidado este proceso. Ha hecho control de calidad, había hecho ensayo de materiales, pero se había olvidado que para ciertas mercancías existen mecanismos, entidades que se necesita para aprobar o tener la certificación de una norma técnica, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, hay estándares de normas técnicas de fabricación. Aquí en el Perú hay el uso de aplicación de estándares de las prácticas, de buenas prácticas de manufactura. Entonces, esta empresa se le multó en razón del desconocimiento e incumplimiento, porque no fue capaz de hacer una extracción de muestras para determinar alguna observación que la aduana haría en uno de los puntos esenciales de sus mercancías, ¿ya? Por eso siempre, si va a ser una importadora, por ejemplo, de ropas para bebé, porque los bebés han aumentado un montón estos años, si te das cuenta, la relación niños, niñas se ha duplicado. Si antes un niño podía nacer y nacían 7 niñas a 8, ahora el número es mayor. Entonces, si tú traes prendas de vestir, y especialmente para bebés, como está ocurriendo, es importante que determines la calidad, sí, como para la marca que quieres lanzar, pero debes entender más claro la composición y las telas tienen un determinado peso en el cual se vincula la palabra gramaje, ¿ya? Esas son las observaciones que hago al tema de la extracción de las muestras y su importancia. Me dices si has podido entender la explicación. Me dicen si han podido entender la explicación. Los demás han podido entender la explicación. Me dicen si han entendido este aspecto, ¿ya? De la explicación. ¿Entendió Fresia, Roger, Jason, Alexa, Jorge, José Miguel, Uriel? Buenas noches, Uriel. Me dicen si han entendido la explicación, ¿sí? Para poder continuar con ella. Sí, José Carlos, muy bien. Roger, los demás me dicen si han podido entender, por favor, la explicación. Muy bien, Alexa.
Muy bien, Frecia, ¿de acuerdo? Bien, este punto es importante. Recuerden siempre que es importante darle sentido a aquellas disposiciones que los almacenes nos permiten. Otro punto dice, control del funcionamiento de una máquina. Bien, yo siempre recuerdo algo importante en esto. No todos tenemos la misma habilidad y no todos hemos pasado por la misma experiencia con respecto a algo. Hay personas que tienen un buen vehículo, pero no pueden cambiar una llanta o no pueden saber a qué se debe que el encendido de su motor ya no dé, o el cambio de un fusible o algo tan sencillo como estas situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la parte aduanera cuando ingresan máquinas? Se necesita poder demostrar el funcionamiento y, de ser el caso, el mantenimiento. Pero el mantenimiento no es una reparación, sino es una aplicación manual permitida que no altere o modifique la estructura o funcionabilidad de la máquina o aparato o dispositivo, ¿de acuerdo? Esa es la parte principal. Por eso le decía a una señora que se llama la señora Victoria, que fue una señora comerciante, luego pudo meterse en el negocio de hacer agencia aduana, cuando me decía, ¿y a quién contrato? Pues dependerá mucho del tipo de cliente. Si tu cliente trae vehículos, debes tener una persona como auxiliar que tenga el criterio de la idea del manejo de las partes funcionales de un vehículo, porque lo vamos a necesitar en el caso que se requiera demostrar y probar la máquina. ¿Y por qué probar, Daniel Messi? Porque se ha demostrado que tanto las cargas, las máquinas que salen o entran, hacen de Bourrier. Si no es la persona, la máquina. Entonces, camuflan, meten sustancias prohibidas o sacan a través de este sistema del narcotráfico la cocaína, ¿ya? Y por eso es importante probar su funcionabilidad. Y la conservación de las mercancías perecibles, como el anterior, es responsabilidad del dueño o consignatario, y en todo caso, también si hay un almacén acondicionado climáticamente para la disposición de estas mercancías y en ella ocurre un daño, sería responsable. Eso le pasó a una empresa, me acuerdo, cuando antes estaba, eh, voy a recordar el almacén que se quemó en el aeropuerto. Hubo un caso en el que una mercancía llegó pollitos bebé. Llegaron bastantes pollitos para bebé. Entonces, esta empresa se tomó en serio ganarse el despacho, pero no se dio cuenta que tenía que conservar a la especie, a los animales, y perdió el 60% de la carga viva. Por eso es importante tener en cuenta el acondicionamiento, si es apropiado, y la responsabilidad generalmente se la das al importador. En el caso de mercancías por cambio de presión atmosférica, las causas inherentes, ¿no? Las que se exponen a daño, esas son situaciones de excepcionalidad que se podrían cumplir acá en la conservación de mercancías. Bien, ese sí ya se ha entendido estas tres partes de la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Has entendido la explicación? Te leo por el chat para poder continuar, ¿sí? De haber más temas que tratar del almacenamiento, si no pasaremos ya al artículo 15 en adelante para tratar de los operadores del comercio exterior. ¿Ya? En todo caso, ve teniendo a la mano ya el artículo 15 para dar sesión de inicio a este tema. Bien, hasta acá hemos quedado. Entonces, pasemos a otra sesión. Demos por finalizado esta sesión que hemos hablado de carga, descarga. Hemos hablado anteriormente de manifiesto. Estamos cerrando esta parte de la sesión con almacenes, parte operacional e identificación del tipo almacén. Ahora pasemos a los operadores del comercio y nos vamos a centrar en el artículo número 15 de la ley. ¿Ya? Me dicen si lo tienen la ley a la mano o ya tienen el artículo. ¿Ya? Voy a cambiar de diapositiva. Me dice si puedes visualizar ahora la nueva diapositiva. Vamos a centrarnos en el artículo 15 de la Ley General de Aduanas, ¿ya?
Me dices si tienes la ley y si puedes visualizar la diapositiva para empezar la explicación. Muy bien, Roger. ¿Los demás? Bien, Alexa. Aquí podríamos plantearnos una situación, bien, Jorge, bien, Fresia. Vamos a plantearnos una situación clara. A estas alturas del estudio que ya llevas acá con nosotros, me incluyo dentro de la institución, es, ¿qué vas a hacer? ¿Un operador o un dueño? Y si has escogido ser un operador, veamos acá en el análisis qué tipo de operador realmente te inclinas a poder realizar tu actividad. Porque es importante, ahora más que nunca, con la pandemia nos hemos dado cuenta, que se necesitan personas especializadas en un área, especializadas, no multifuncional, porque lo multifuncional trata de las cosas de manera general. Se necesita especialidad. Me refiero, por ejemplo, como el caso de la dermatología. Una persona puede llegar con una afección, un médico general, pero el médico general le va a dar un paliativo, no le va a curar. Puede agravar la situación si no entiende el daño tisular, celular que está ocurriendo en él. Y entonces, cuando él vuelve, llega ya con un daño severo. Lo mismo en el comercio. Debemos plantearnos qué es lo que realmente nos inclina más para poder realizar. Ya esta es la invitación que te hago a la entrada de la sesión de operador de comercio. Al término de haber concertado la compraventa, el vendedor y comprador, un factor determinante es el envío o recepción. Esto lo hemos comprendido a través del manifiesto. ¿Ya? Es entonces que es necesario el medio y el modo de transporte acordado. O sea, ya no mirar si es marítimo con ingreso a una intendencia 118 y un documento de transporte como el BL. Eso ya no. Lo que vamos a hacer acá ahora es identificar a la empresa con el nombre, a la empresa. También debemos identificar dentro del proceso de los operadores los términos de negociación, que son los Incoterm, porque nos va a permitir señalar y determinar y conocer los servicios vinculados con ellos. Y es aquí que se puede decir que nace la figura del operador de comercio. Cambio de diapositiva para seguir. El ámbito de la compra, venta y la distribución. Es muy importante para tener un esbozo, una idea, ubicar a los operadores de comercio, ¿ya? Al operador en sí. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Me dice si la visualizas, que es una diapositiva general en la cual sitúo a los operadores. Esta es una diapositiva donde pretendo ubicar el campo de acción del operador de comercio. ¿Y se ve? Muy bien, Roger. Lo puedes visualizar, Fresia, Alexa, Uriel. Sí, muy bien. José Carlos, José Miguel, Jorge, Jason. ¿Lo visualizan? Me dice si lo visualizan para empezar a explicar. Yo siempre les he enseñado al comienzo que tienes que tener en cuenta los 3 hemisferios. Y mira ahí, en los hemisferios de la venta, de la compra y el medio de transporte es subdividido la zona secundaria de la zona primaria. Ya tienes claro, hemos empezado con el glosario, qué es una zona primaria, qué es una zona secundaria, qué acción se da en la zona primaria y qué acciones se cubren en la zona secundaria. Lo que hay que entender entonces es que vamos a tener que tener en cuenta que la normativa ya identifica al exportador como al importador. Y entonces vemos que en ese ámbito podemos decir que está en la parte documentaria el consignante y el consignatario, y en la parte de la actividad local el vendedor, y en la parte de la actividad internacional el exportador. Este sujeto exportador que vende algo al país de la compra, donde está el importador, necesita entender que la mercancía debe pasar por una aduana. Debe entender que para que lleguen al proceso de la aduana necesitas a veces una representación, el denominado agente aduana o representante aduanero. Debes comprender también que necesitaremos de un agente carga
una persona que intermedia entre nosotros y ese espacio del modo y medio del tránsito internacional, y hablamos de los transportistas y agente de carga. Y no olvidemos que hay ciertas mercancías que harán uso de los almacenes y hay mercancías que no harán ni necesitarán los almacenes. Entonces ahí tenemos tres operadores: agencia aduana, agencia de carga y almacenes. En el modo y medio de transporte, en el tránsito internacional, no nos vamos a pensar si el medio es marítimo, si es MER, ¿no? Si es la Mediterránea Shipping, COSCO, no. Nos vamos a centrar específicamente en la empresa como estructura, la empresa identificando los gastos y servicios, la empresa y estos dos elementos que siempre han llevado marco de duda es los famosos representantes de los agentes. Y como ves, en la parte del país de la compra también se repiten los mismos sucesos, solo que la diferencia que hago es que en el caso que el declarante no sea el agente de aduana, lo puede ser el servicio postal o el servicio courier, o en todo caso el mismo dueño, ¿ya? Este es el esbozo general de la explicación de lo que vamos a tratar en operadores. Me dice si has entendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Entendió la explicación general? Para pasar a mi siguiente diapositiva para explicarlo. Le formulo también otra pregunta a esto. Nosotros nos conectamos vía web, vía app, ¿no? O intermediarios. Y la pregunta que siempre es importante conocer es: ¿conoce usted la geografía, la infraestructura, la distancia del lugar donde compras y ha de venir tu mercancía? Y es por eso que ante esta pregunta nos planteamos, porque se va a plantear dos situaciones que reclaman el análisis de la DAM. Primero, el país de origen y el país de adquisición. Me dice alguien si recuerda la definición del país de origen, del país de adquisición. ¿Alguien recuerda o conoce? Si no conoce, alguien me dice: no, no lo conozco el término y lo voy a explicar, ¿ya? Para entender la respuesta es esa. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a juntar las respuestas de sus compañeros que están emitiendo, ¿ya? A ver, la de Jorge y la de Roger. ¿Alguien más, por favor, para opinar? ¿Alguien más? Opinen para yo poder tener claro quiénes no lo comprenden y quiénes tienen una idea para uniformizar todo en una sola explicación. Vamos a tomar el siguiente término. El origen determina de dónde le pertenece algo, demostrado en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, decimos Pisco. Chile dice: no, el Pisco es mío. Pero Perú dice: un momento, históricamente hay textos que señalan que el Pisco ya se documentaba acá, que en el sueño de San Martín, ya sea que le cayó la paloma o vio un águila o lo que haya visto o haya comido o haya fumado, entonces él sabía que estaba en un lugar geográfico donde existía la palabra Pisco, lo dicen los documentos. Existe geográficamente un lugar llamado Pisco, que se le conoce mundialmente como la indicación geográfica, lo que no tienen muchos países cuando quieren decir que algo les pertenece. Eso me refiero a Chile.
Entonces, cuando hablamos de origen, tenemos referencia histórica, tenemos indicación geográfica, tenemos vestigios. También lo digo por la papa, porque los chilenos dicen que la papa es de ellos. Entonces, la quinoa dicen que también es de ellos. Todo es casi de ellos, dicen. Y entonces, Perú sí tiene vestigios en las chulpas. Se ha encontrado maíz, se ha probado que la quinoa estaba ya acompañando a los ancestros en el incanato. Entonces, hay historicidad. Cuando hablamos de origen, tienes que tener certeza que se ha producido, fabricado, elaborado con insumos propios del país. Y en el caso que hubiere adquirido algún otro insumo que le falta para completar el valor agregado del producto, este sea menor al producto nacional. Ese es el primer término del origen. Me dice si has entendido la explicación para dar la segunda sección de significado. ¿Entendieron la primera explicación? Sí, Roger. Bien, los demás, Jorge, Alexa, Fresia, Uriel, José Carlos, ¿han entendido la explicación? Por eso es que cuando alguien me dice, Daniel, el maíz es peruano, bueno, dirá sembrado en el Perú, porque hay que tener en cuenta que no fueron los únicos habitantes, estaban los mayas y los aztecas. Y en los mayas como los aztecas también estaba el maíz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es así por los cuales podemos ir. Le pertenece y se dice Made in Perú, Made in China. Ahora, vamos a ver el otro término origen. El otro término origen es de dónde parte. Yo no sé por qué la gente mete ¿cómo es? Sinónimos a términos que no tienen nada que ver. Origen, ¿es de dónde salió? No. No va, no es coherente tomar el término de la salida como el punto de partida con la palabra origen. No, no lo es. El origen solamente es a aquello que estrictamente nos pertenece. Y por ejemplo está la decisión 416, 417 de la CAN. Si tú vas a exportar algo al mercado mundial, ¿no? Y quieres hacerte famoso, primero tendrás que demostrar que realmente te pertenece, que realmente es ancestral. Porque las colonizaciones que vinieron con la conquista de los españoles y las migraciones que hay en el país hasta la actualidad han hecho que algunas cosas cobren un sentido nuevo de saber que no éramos los dueños, sino que había sido producto de una migración. El guión, que se dice en China, acá le dice guión porque lo escuchas de esa manera, dice guión, guión, guión. Y entonces no es peruano. Una cosa es que se haya adaptado por la teoría de Darwin, por la teoría de la evolución de las especies. Los productos también sufren cierta modificación genética y se acondicionan y pueden mejorar. Y efectivamente, Perú, Gat Eden, en término hebreo, que significa el gran paraíso, es el segundo productor y además es el producto más competitivo frente al producto chino. Está en segundo lugar después de China. Y muchos países del Asia han mirado al guión como un reemplazo en el caso que China lo tenga más caro para comprarle al Perú. Y han habido, he participado en el tema de Perú Estado, y han hecho, por ejemplo, licor de quión, dulce de quión peruano, y es aceptado mundialmente. Entonces, eso es originario, algo que creció, algo que se modificó y que duplicó en esencia China. Por eso es que China no ha hecho ninguna pelea con respecto al quión, más bien lo mira muy sigilosamente porque no lo exportamos como guión, materia prima, ni como manufactura, sino que algunos se han permitido lanzarlo como un producto final con valor agregado. Eso es origen. ¿Qué es el país de adquisición? Supongamos que yo me mudo a China, me siento más contento, allá en China hay más mercado, más ventas, importación, exportación, me voy a China. Y de repente, por casualidad de la vida, me encuentro con Alexa en el chat de compra. Y Alexa nos comenta, sí, ya me acuerdo de ti, Alexa. Muy bien, ¿qué decías comprar aquí en esta tienda
virtual China. Entonces me pide unos productos y dice, bien Alexa, te lo dejo en, ¿cuándo lo quieres? Ya, te dejo en 10 días en tu casa, en términos de DP, Delivery Duty Pay Incoterm. Alexa dice, ya, de acuerdo, Daniel, envía. Y Alexa después ya dice, pero un momento, una nave demora en promedio 32 días. Una aeronave desde China demoraría más, porque un vuelo de acá a España son 12, a Francia son 16, casi 18 a Frankfurt. Entonces, ¿cómo Daniel pretende hacerlo llegar en un menor tiempo si no me ha dicho que es aéreo, pero lo sería más caro? Entonces, te vas a dar cuenta que cuando recibes la factura comercial, el lugar de la factura comercial, domicilio fiscal, no dice China, dice Estados Unidos. Mi mercancía se encontraba en un punto hub donde omito, por ejemplo, estos temas de los fletes y puedo sacar mercancías de un determinado lugar sin tener el conflicto de fletes para podértelo hacerte llegar. Ese es el país de origen, generalmente asociado a la empresa que factura y en el que se menciona su lugar de residencia, de donde ha salido el producto, que no necesariamente hay veces es el mismo país donde se fabrica, pero hay casos que sí, país de adquisición es igual al país de origen. Me comenta si has entendido la explicación. ¿Has entendido la explicación? Me lo vas comentando en el chat para continuar con la otra diapositiva. ¿Entendió Jorge, Roger, Jason, Uriel, Elvimar? ¿Se entendió la explicación? Me dice, ¿has entendido la explicación? Para seguir avanzando. En la diapositiva, entonces, tenemos que identificar las partes de donde pertenecen o salen, pero no olvidar lo más importante, la ruta. Me dice si puedes ver la ruta del mapa que he puesto de una empresa transportista que cubre este servicio. Tenemos la ruta del Atlántico y la ruta del Pacífico. ¿Cuál es lo importante en este punto? Es los puertos. Es importante porque con los puertos nos podríamos dar una idea de si estamos en un elemento de riesgo por causa fortuita y en todo caso por maniobras de fuerza mayor, ¿ya? Es importante. Otro elemento importante es la infraestructura del lugar de recepción. Me refiero a los puertos o aeropuertos. Vemos en pantalla la fotografía de Rotterdam y de Dubái. Si te das cuenta, la geografía de este país es mucho peor y con más dificultad que la que tiene el Perú. Perú tiene un amplio, vasto lugar a diferencia de los otros países. Veamos otros países. Transporte local. Siempre el Google nos pone esta imagen, ¿no? Un container sin ningún peatón cruzando a velocidad, ni un skateboard, ni un motociclista, ni una mototaxi o combi al costado de ella. El transporte fluye por las calles de Estados Unidos con tranquilidad. Y en la provincia ni se diga, todo correctamente señalizado, no hay accidentes, el transporte viaja seguro. Pero si tomamos una fotografía de la parte local del Perú, podríamos enfocar esto. Me dices si lo visualizas. Me dices si visualizas las fotografías que tengo de las rutas, yo le llamo las rutas del cacao y las rutas del café. ¿Visualizan la fotografía? Cuando las mercancías son cultivadas y cosechadas, muchas de estas se encuentran en el interno lugar de un pueblo que pertenece a un distrito y este distrito pertenece a una provincia, la provincia a una región y la región a un departamento. Y estos lugares son más inaccesibles o de conocimiento de quien cuando quieres adquirir un producto. Y esto nos conduce, luego de seguir la ruta hacia el pueblo, y del pueblo al caserío, y del caserío hacia las fincas, las parcelas, ¿no?
donde se encuentran los productos sembrados. Entonces aquí se hace necesario ya no el transporte convencional, sino el transporte casi normal y rutinario y cotidiano de la zona, ¿no? La mula, el burdégano, el burro, etcétera, o el caballo, para poder sacar las mercancías, ¿ya? Esta es otra realidad que es importante conocerla. Cuando llueve, no hay semáforos, a luz de luna, uno tiene que girar con la camioneta, porque si no conoce la zona, terminas en un precipicio y Cajamarca se encuentra entre 4.000 a 5.000 metros de altura. Y la mayoría de los lugares que conectan a otra provincia están rodeados de grandes abismos. Otro tema importante dentro de los modos y medios de transporte que puede vincular a un operador es el transporte local. Y en el país adolecemos de esto. Estamos muy enfocados en dar alivio al transeúnte a que llega a su nuevo trabajo y no en poderle brindar una carretera o infraestructura propia al medio de transporte que conlleva las mercancías. Entonces tenemos ahí otra fotografía que he tomado, siempre me gusta estar tomando fotografías de algunos lugares, y he tomado de los dos tipos de modelos de transporte que tenemos. Me falta el tercero, que ya lo tengo, del túnel, que ya se va dentro de un mes y medio, ya sale el otro tren, y ya está el terminal casi hecho. Este terminal lo vemos en el caso de las personas, pero en en la Europa se pensó muy claro que tarde o temprano llegaríamos a un estado de monopolio en el que no se podría negociar ni tener tarifas libres con los transportistas. Dicho y hecho, llegó el COVID y demostró la situación del monopolio. Y en el extranjero fabricaron el Marmaray. Esta diapositiva de información fue en el año 2012, me acuerdo, en Estados Unidos, en el que CNN muestra la noticia, inaugura, se sorprenden de que se haya roto en ese estrecho del Bósforo eh, este paso donde hay trenes, donde hay carros, donde hay puentes, donde hay navíos, uno nuevo, un tren que pueda unir tres estaciones de dos continentes, de 7 o 10 países, en un tránsito de 4 minutos. Y no solamente personas, estos señores del Oriente, específicamente, de los turcos, no pensaron en las personas, pensaron en el tráfico de mercancías y crearon, ya para el año 2021 está concretado todo, el tema del paso de vehículos por carga de transporte ferroviario, de personas y de mercancías, ¿no? Es toda una hazaña de la ingeniería haber pensado no en una situación de adorno, sino en una situación de desmonopolizar un poco el comercio para que haga más viable. Y este sueño es del año de 1800, no es de ahora, no es que hubo acá un presidente con un monarca que eran amigos, eran primos de repente, o del mismo partido en diferentes países, que pusieron de acuerdo. No, esta es la clase de situación del comercio en el que muchos operadores nos beneficiamos y en que las políticas se unen y entienden que esto es aúna y fortalece más las economías de ambos países. El Man Murray. Entonces tenemos dos interrogantes. ¿Cuál es la diferencia de un operador de comercio que hoy hablamos en la ley y de un término de operador logístico que no figurará en la ley? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque vas a de repente un día estar en el tránsito terrestre aquí en el Perú, en Lima, y te vas a encontrar con un gran camión con un contenedor de 40 amenazándose caer para un lado, que dice, por ejemplo, vamos a mencionar un nombre, ¿no? Ranza, operador logístico, ¿no? Sabar, operador logístico, ¿no? U otro, ¿no? PML Logistics. Entonces tú dices, entonces tú miras tu ley, de repente eres un fanático de la lectura, como en México la gente anda con sus normativas, los estudiantes ahí leyendo en el bus. Tú miras y dices, pero la palabra operador logístico, ¿dónde está? Quiero saber su obligación y responsabilidad y dices, no está. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es la diferencia de un operador de comercio de un operador logístico? Ideas, te leo en el chat para ver qué ideas tienes
de ser un operador de comercio y un operador logístico? Me comentas para darme una idea de lo que estás pensando, ¿ya? Y plantear el problema de manera general. Te lo en el chat y participa dándome tu opinión acerca de cuál es la diferencia que crees tú que existe entre un operador de comercio y un operador logístico. Porque si revisas la normativa del artículo 15 hasta el artículo 48, la palabra logístico no aparece. Opiniones, una idea, alguien que tenga una idea, porque este término es importante ahora reconocerlo e identificarlo. Este tema de esta palabra va vinculada mucho a unos términos que mostré en el inicio del vocabulario. Mostré un vocabulario actualizado y un vocabulario que habíamos cambiado. Y empecé a hacer algunos alcances de los cambios que habían habido. A ver, voy leyendo las opiniones que voy rescatando. Ya, a ver, Jason. Ah, sí, muy bien, Jason. Sí, estamos de acuerdo. Bien. ¿Alguna otra opinión? Bien, después voy a compartir la opinión de cada uno de ustedes, aunando todas sus opiniones en un concepto propio para nosotros, ¿ya? Como ejemplo. A ver, ¿alguna opinión más? Roger, Uriel, Alexa, Fresia. Denme sus opiniones, a ver qué ideas tienen acerca de esto. Bien, Roger, muy buena opinión, sí. Bien, ¿alguien más, por favor? No recuerdo bien si en esta sesión hice un pequeño ejemplo de la diferencia entre lo logístico y la DFI y su vínculo entre ambos. No sé si recuerdo que fue con ustedes porque estamos hablando de legislación. Pero vamos a acotar esto. Muy bien, pero si eso lo dice la normativa, puede ser una persona natural o jurídica, Roger, ¿correcto? José Miguel, ya. Vamos a dar opinión. Un operador es una persona que se vincula con alguna actividad. La normativa de la ley de aduana dice, puede ser una persona natural o jurídica. Eso es muy importante. Ahora, muy bien. Ya. El gestor de algo también es un operador, Roger. La persona que realiza una acción de movimiento, como lo menciona Jason, en el cual sea una mercancía dada, un almacén y un almacén, un importador, es un tema de un operador logístico. Pero el operador de comercio en la normativa está expresamente señalado con sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y responsabilidades. Por ejemplo, dice despachador de aduana, despachador oficial, dueño consignatario consignante, transportista. Mencione explícitamente a un sujeto que la norma identifica y el del cual le ha autorizado.
En cambio, lo logístico siempre está vinculado al manejo, como dice Jason, vamos a unirnos a esto, a la relación transporte, almacén, carga, descarga. Es decir, supongamos que yo constituyo una agencia aduana. Ya. Yo tengo los clientes. Roger tiene la agencia carga. Me entero, ha sido parte de la clase, y le digo, Roger, tiene clientes muy pocos, nos asociamos. Cada vez que un cliente nuevo ingrese a mi área de agencia aduana a consultarme que va a comprar algo de China y necesita traerlo, Roger, tú gestionas el flete, pero el despacho aduanero lo hago yo, Daniel, en mi agencia aduana. Entonces, ¿qué estamos vinculando? Despacho más envío. Entonces, ya tenemos un vínculo de actividad en el comercio denominado logística. Entonces, vamos a medir que nuestro servicio logístico puede ser part logistic, es decir, actuamos dos sujetos brindando un servicio para una única actividad. Por eso, que mientras más se asocien las empresas, encontraremos un operador PL, dos operadores PL, 3 PL, 4, 5, dependiendo de la vasta capacidad que tienen para desarrollar la situación posible de adquirir algo en otro país y traerlo directamente aquí sin que haya un tercero, sino que seamos como un grupo o asociación dedicada al negocio, al negocio internacional. Me dice si has entendido la explicación. ¿Se entendió la explicación? Me dice si han entendido la explicación. Si no, para volverlo a explicar. Sí, Roger, José Miguel, Jason, Alexa, Fresia. Entonces, si vas comprendiendo, para ser identificado como un operador, dice la normativa, puede ser natural o jurídico. Pero la normativa ahora, con el cambio que hizo, empezó a determinar algo importante. ¿Qué tipo de operadores somos? Vamos a ver primero el término logístico. Es aquel que se encarga de diseñar, planear y ejecutar todas las acciones asociadas al transporte y abastecimiento, como lo mencionó Jason. Las actividades son muchas, desde que compramos una mercancía. Hay la actividad de cargar, descargar, manipular, trasladar, gestionar, almacenar, etc. Esas actividades, entonces, que son realizadas por alguien, operador identificado por la aduana, se denomina operador logístico, pero siempre es asociado. Entonces, en el título segundo de la Ley General de Aduanas, operador de comercio, habla de tres situaciones. Mira, ¿cuántos tipos de sujetos considerados en la normativa dentro de este rango son? Son tres. Operador de comercio exterior, operador interviniente y el tercero. La modificatoria de la norma, entonces, ha propuesto tres sujetos. Ahora hay que preguntarnos, viendo la normativa, ¿quiénes somos? ¿Quién eres o qué vas a hacer? Si vas a ser un operador de comercio, o serás un operador interviniente o un tercero. Yo generalmente, actualmente, para no tener carga legal, aboco más al término del tercero, no al operador interviniente, ya me he alejado bastante, no me estoy alejando ya, porque la normativa del cambio de la legislación se ha vuelto más opresiva y en ese sentido casi restrictiva. Y la situación del comercio se ha vuelto muy álgica, que es decir, abunda mucho contrabando, que no se dice acá, y el tema del narcotráfico es muy fuerte. Entonces, como que no te quieres involucrar en un proceso que te puede ganar unos 30 años de cárcel por esto. Y en operador de comercio, la pandemia demostró algo importante, que la competitividad solo la gana aquel que tiene un mejor proceso logístico. Quien depende de otro, no triunfa.
Por eso que muchas agencias bajaron su calidad, muchas agencias mandaron a suspensión perfecta a personas por esta normativa de la ley, de la, del presidente, la CONFEC y todo lo demás. Muchas personas pasaron a pasar a suspensión perfecta. Otros fueron reemplazados, porque si tenías que hacer muchas actividades y enviabas 5 personas, ahora por el tema de pandemia y muerte, se les dejas 2 y votas 3. Entonces, y más aún, la normativa, no sé si se enteraron, también decía, no gorditos trabajarán, personas vulnerables, mayores, tampoco trabajarán. Entonces, como que limitó. Y si hay una persona profesional antigua que hacía el trabajo y ahora tenemos una persona joven, hay una desventaja de servicio. Claro, el adulto dice yo que necesito trabajar, pero el COVID, y ahora ha salido el nuevo pandemia mundial, ¿no? La NK33K1, creo que es la gripe porcina, que ya es transmitible a los humanos, y China ya dio la alerta, o así como no la dio en el COVID, la alerta mundial. Ya ha dicho que esta se transmite, ¿no? Y se ha convertido en una alerta. Ahora, si no molesta el COVID, molesta la nueva peste mundial. Entonces, hay que necesario entender que ahora tienes que elegir operador de comercio, operador interviniente o tercero. Veamos. 3 sujetos identifican la normativa de la ley de hoy. El operador de comercio, el operador interviniente y el tercero. Yo no voy a recomerme toda la ley, sino voy a hacer un cuadro sinóptico, tomando los puntos principales para que puedas entenderlo, ¿ya? Sin tocar la normativa, porque la normativa la tienes tú. ¿Ya? Solamente mencionar el artículo en el que te digo, mira, revisa y mira mi diapositiva para que te des cuenta. El artículo 15 empieza diciendo que un operador de comercio, aquella persona natural o jurídica, autorizada. ¿Quiénes son los autorizados? Las personas que tienen RUC y las personas que tienen la actividad reconocida, ¿entiendes? Puedes tener RUC, pero no puedes tener la actividad, entonces no eres operador. Tienes que tener la autorización del RUC y de la condición de actividad. Pero ahora dirás, pero Daniel, pero en una condición de $200, una persona con DNI puede traer su mercancía, sí, pero es una excepción, es un tema excepcional con un límite, que cumplido el límite ya no pueda realizar más actividades de importar o exportar. En cambio, el que tiene el registro y la actividad puede realizarlo diariamente si lo desea. Esa es la cruda diferencia de excepcionalidad de intervención de una persona natural a una jurídica. Entonces la normativa dice el operador interviniente del artículo 16. Mira, menciona, un importador y un exportador son intervinientes, no son operador de comercio. El beneficiario del régimen aduanero es un interviniente. Ahora yo te pregunto, cuál es la diferencia entre un importador, exportador y el beneficiario del régimen aduanero? Quiero ideas concretas, a ver. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un beneficiario de un régimen aduanero a la de un importador y exportador? Te leo en el chat. Dame tu opinión para leerte en el chat. La pregunta, miremos el artículo 16 y dice importador, exportador, beneficiario de un régimen aduanero. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el importador, exportador con la del beneficiario del régimen aduanero? Recuérdense que la palabra régimen aduanero ya la hemos definido en el glosario anterior. Ahora, tratemos de identificar una diferencia del beneficiario del régimen aduanero del importador y exportador.
Te planteo un caso para que puedas dar una respuesta a la pregunta, ¿ya? Es importante. Supongamos que en este caso tenemos el permiso, tienen el permiso reconocido Alexa y Fresia, ¿ya? Alexa importa y Fresia exporta. Supongamos que Uriel tiene una chacra de papas, ¿ya? Una basta. Especialmente hemos celebrado la papa, ¿no? Hemos dado mucho auge a la papa, pero sin embargo importamos papa extranjera. Entonces Uriel se ve afectado. Uriel dice, yo queriendo vender mi papa a las pollerías, nadie me la compra porque prefieren traer papa precocida, importada de la China, de Canadá, de Francia, Estados Unidos, a comprar la papa que yo tengo en el Perú sembrada. O sea, yo me mato sembrando y a mí nadie me la compra, ¿no? Entonces, la importación a mí más bien me hace daño, dice Uriel. A mí me causa daño. O sea, yo no puedo vender papa. Entonces, sabiendo esto, Fresia dice, yo soy exportadora, Uriel. ¿Qué te parece si yo encuentro un nicho de mercado, o sea, alguien que requiera la papa que tú siembras para poder exportar? La pregunta es, Uriel, ¿es el beneficiario o no? Te leo por el chat. ¿Qué opinan? ¿Uriel es el beneficiario del servicio de la exportadora Fresia? ¿Sí o no? Te leo por el chat. Muy bien. Uriel es un beneficiario de una actividad de una persona, en este caso Fresia, quien Fresia, siendo exportadora, busca coger el producto de Uriel para ofrecerlo. Este no es un comisionista, sino Fresia dice, yo gano si lo exporto. En el servicio de la exportación, mejor le cobro. No le cobro la representación, más bien yo vendo su propio producto con su nombre y lo llevo al extranjero. El régimen del beneficio en el régimen aduanero conlleva una palabra muy amplia, Jason, porque dice régimen aduanero de exportación, importación, de depósito, de tránsito. Casi siempre, como sujeto interviniente, nos plantea que este está vinculado de manera indirecta al proceso, ¿no? El depósito temporal es un servicio de un almacén, porque los depósitos están dentro de los operadores. Si miramos el artículo siguiente, vamos a mirar el artículo del operador de comercio, permítame citar acá el operador de comercio. Los almacenes son considerados operadores de comercio. Miremos mi diapositiva. Miremos la diapositiva. ¿Lo puedes ver, Jason? Operador de comercio, vemos transportistas, operador de transporte multimodal, agente de carga, empresa de servicio postal, empresas courrieres, almacenes duty free, beneficiario, persona. ¿Ves? Te das cuenta entonces que los operadores se vinculan directamente con la actividad propia de la infraestructura. El operador de comercio está vinculado más a la actividad del servicio con su infraestructura y a la actividad en la negociación, los operadores intervinientes. Por ejemplo, un operador interviniente es un laboratorio. Yo le decía, por ejemplo, ¿no? En esta misma sesión anterior del tema de los almacenes, ¿no? Supongamos, Jason, que traes DENIN y tu ficha técnica te dice que es un DENIN al 90%. Indecopy sale a intervenirte por aplicación de Roger, que dice, Jason me amenaza mi producción porque Jason está trayendo el DENIN que yo también produzco, nacional. Entonces, el GIN, utilizan el GIN. Entonces, lo detiene. Y él va a decir, pero un momento, hay una diferencia entre un orgánico y un artificial. Lo mismo podemos plantear en el caso del algodón. Puede ser un algodón transgénico igual que un algodón natural. Opiniones. Vamos a entender la actividad de laboratorio, ¿ya? Puede ser
un algodón transgénico igual que un algodón natural? Si tienen una idea de la palabra transgénico, me dicen sí, y si no, me dicen no, no lo conozco, y lo explico brevemente. Correcto, Fresia. No es igual. Se dice que es un organismo modificado, un organismo que ha sido alterado para que una plaga natural, una temperatura inherente, no la afecte. Lo que no está determinado por Estados Unidos. En Estados Unidos sí, el criterio de lo transgénico es igual a lo natural, por la FDA. Eso está muy claro, para ellos. Sin embargo, países como la India u otros países como México esencialmente, han hecho la defensa de que lo transgénico no es natural y no es igual a lo natural. Entonces, ¿quién determina eso? Un laboratorio. Pero un laboratorio, en este caso de la diapositiva, se dan cuenta que no es un sujeto que de alguna manera importa o exporta. Es un sujeto que es un establecimiento que por la actividad se beneficia de dar una información para el régimen aduanero que quiera cumplir un importador o exportador, ¿no? Por eso que los intervinientes están en el ámbito de los beneficiarios, ¿no? Y también sujeto interviniente, despachadores de aduana, agente de aduana, dice, mira la diapositiva, despachadores oficiales, auxiliar de despacho, etcétera. Pasajero, operador interviniente. Y así nos damos cuenta que la figura del operador interviniente al del sujeto operador de comercio es que los operadores intervinientes en su mayoría no gozan de la infraestructura de las autorizaciones y permisos que requiere la zona. Ah, buenas, Elvimar. Sí, me comunicó su compañera que había un problema en la red para usted. Me voy a quedar unos minutos más adicionales por el tema de la demora. Yo también tuve un problema parecido con el sistema de redes. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Estamos tratando de identificarnos quién es el operador de comercio y quién es el operador interviniente. Y miren al tercero. El tercero lo asocia la normativa como la asociación garantizadora y no la asociación expedidora. Y eso lo voy a aclarar aquí en las diapositivas que vamos a efectuar. Me dices si estás visualizando esta diapositiva y se puede identificar en este cuadro a los operadores de comercio, el operador interviniente y el tercero. ¿Sí? Es un cuadro que se ha diseñado para resumir la ubicación y el ámbito de lo que está en la ley. ¿Ya? Me dice si lo puedes visualizar y ver cada punto y relacionarlo con las columnas, operador de comercio, operador interviniente y tercero. Te leo en el chat. ¿Lo visualizas, Alexa? Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Miguel, Roger, Uriel. Si tienen alguna pregunta, me lo formulan para poder resolver la duda, ¿sí? Porque aquí, al término de esta, ya estamos a puertas de los regímenes aduaneros y lo que voy a necesitar es que cuando empiece a hablar del artículo 49 sea más fluido el diálogo. O sea, quiere decir, no me detenga mucho en unos términos que ya hemos explicado, sino que lo vayamos fluyendo con algún caso, alguna situación que lo puedas comprender mucho mejor, ¿ya? Es la finalidad de la exposición. Si lo ve el Mimar, muy bien, Fresia lo ve. Si lo pueden entender ahora, ¿no? El cuadro, y pueden darse cuenta por la infraestructura, por qué es que subdividimos, y la normativa lo ha hecho bien, de diferenciar tres tipos de sujetos intervinientes como operador de comercio, operador eh, tercero, ¿ya? Y el operador de comercio. Entonces, ya tenemos claro, voy a retroceder la diapositiva para ver lo que dice la normativa del tercero y luego entro con otra definición del tercero para ampliarla, ¿ya? Vamos a ver la definición. Es un cuadro de identificación. La normativa del artículo, en el artículo 18 de la ley dice que el tercero, vinculado a la operativa del comercio o aduanera o a otra operación relacionada a esta, que no califique como un operador de comercio ni interviniente, tiene la siguiente obligación.
Entonces decimos, ¿quién es el tercero realmente? El tercero realmente es uno que no busca, de alguna manera, directamente cargar una responsabilidad y no ser, y no hace uso de la facultad del RUC como del tema de la actividad de comercio, importar-exportar, sino que hace una intermediación, es un tercero, propiamente su término, porque no busca que la normativa lo involucre. ¿Pero qué dice la normativa? Que se ha dado cuenta que debe proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa, sin errores, en el plazo establecido legalmente o dispuestos por la administración aduanera según corresponda y comparecer a la autoridad aduanera. Entonces, si en proporción exhibe, es porque el sujeto ha participado. Por ejemplo, en un caso que yo participé en una empresa de acá de productos de insumos de alimenticios, yo era como el consejero, yo era como el coach. Hay no, alguien así como que dice, oye, esta actividad no está así, vamos a hacer esto, esta es la conducta de la aduana, esto es lo que necesitamos, esto es entendido, y armamos el bosquejo que finalmente se pudo modelar del contrato de compra-venta, del envío, de la negociación de fletes. Entonces, la aduana dice, este sujeto que no está haciendo una actividad directa, en manera indirecta o como tercerizador está vinculado y tiene información que de repente lo necesita aduana en el caso de aplicar alguna observación, alguna notificación al importador o exportador. Sobre todo más se vincula con importador, exportador o beneficiario. Y le dice, aplicando la potestad, que debe comparecer ante la autoridad aduanera por haber sido un representante indirecto o un partícipe en el proceso de sus negociaciones. Por eso que la figura del tercero es una figura más pasiva y, digámosles, menos engorrosa como las demás actividades que hay. Te dejo el cuadro nuevo para que evalúes que el tercero siempre está en un papel diferente. Me dices si has entendido la explicación desde el artículo 18 de la normativa para seguir con la diapositiva y en un par de 5 minutos más, entonces estaríamos terminando esta actividad para avanzar un poco el tema, ¿sí? Para que nos quede menos sesión y entrar a los regímenes aduaneros, que es bastante grueso la carga. ¿Entendió la explicación? Me dice si has entendido la explicación para pasar a la definición del tercero. Voy a pasar a la definición del tercero para ampliarlo, ¿ya? Me dice si visualizas esta diapositiva en la que he escrito bastante esta vez para no hablarlo y lo vayas leyendo mientras yo voy hablando, ¿sí? Esto lo he enmarcado dentro del contexto de que no hay una definición del tercero, que no supone una actividad que debe cumplir con la aduana, pero no define. Entonces decimos, el tercero es quien interviene de manera conexa en la operativa aduanera o a otra operación relacionada a esta, pero no lo califica porque no lo relaciona e identifica con la actividad propiamente. O sea, él no la hace. Él trabaja con el que lo va a hacer, nada más. En este grupo podemos mencionar, por ejemplo, a una empresa contratada por un exportador tan solo para acondicionar la mercancía, que podría ser fruta congelada, la misma que debe embarcarse con destino a Estados Unidos de Norteamérica, en óptimas condiciones, razón por la cual se le considera el tercero, por cuanto no registra su RUC, se le considera que no tiene una obligación de declaración directa con él. Entonces, ni accede a algún beneficio que el régimen de las exportaciones le concede al beneficiario de la exportación. Entonces, este es el ejemplo de una actividad que no lo vincula a esta empresa con el exportador o el importador. Me dice si has entendido la explicación y la definición que le he dado acá en esta diapositiva. Me dice si visualizas la definición y la explicación para este caso.
Bien, entonces vamos a pasar una diapositiva más para dar término. Ya hemos identificado al operador. Vayamos entonces a la obligación, ¿ya? Vamos a la obligación, que es también importante. En el primer cuadro te mostré quiénes son operadores de comercio, intervinientes y terceros. Ahora, para acabar esta sesión, hablemos del comparativo de obligaciones, que es más sencillo. Mira, lo he puesto de esta manera. Me dices si lo visualizas o si lo hago zoom para poder explicar. Ahí están las obligaciones. Si te das cuenta, las obligaciones son mucho mayores en la columna del operador de comercio que en la de los intervinientes y muy pocas en la de los terceros. Para entenderlo, voy a golpear primero al interviniente, que es más fácil identificar en las tres primeras actividades. Dice la segunda y la tercera actividad, ¿ya? Del concepto. Dice, impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de las labores de reconocimiento, de inspección, de fiscalización o cualquier acto de control dispuesto por la autoridad aduanera, salvo determinadas excepciones. No proporcionar, exhibir o transmitir información o documentación veraz, auténtica, completa y sin error y en la forma y plazo que establece legalmente, salvo en determinadas excepciones. Eso es para el sujeto interviniente. Vayamos a la otra situación de obligación. Transmitir la declaración aduanera de mercancías que no guarde conformidad con los datos proporcionados por su operador interviniente. Vamos a ver la otra obligación. Dice, no comparecer ante la autoridad aduanera cuando le sea requerido. Y el otro punto final dice, entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, destinar a otro fin, transferir o permitir el uso por tercero de las mercancías de manera diferente a lo establecido legalmente o sin contar con la debida autorización de la administración aduanera, según corresponda, es una obligación del interviniente. Y leamos la obligación de los sujetos terceros. Asignar una subpartida nacional incorrecta a la mercancía. Transmitir más de una declaración. Vamos a la otra parte del tercero, generalmente eso es lo que uno más realiza. Y no proporcionar o transmitir la información que permite identificar la mercancía antes de su llegada o salida del país en la forma y plazo legalmente dispuesto por la administración aduanera. El resto de situaciones de obligación son enteramente del operador, ¿ya? El operador tiene más obligaciones que la del interviniente y la del tercero, como acabo de leer. Bien, aquí me quedo entonces. Nos veremos ya el día lunes para ampliar un poco las obligaciones, para poner algún caso en los tan escandalosos eventos que se oyen aquí en el Perú sobre las noticias de las importaciones, exportaciones, contrabando, narcotráfico, para que entendamos entonces que esta actividad por el cual es una mercancía o situaciones golpea mucho tanto al operador como al interviniente en este caso, ¿ya? Bien, si tienes alguna pregunta me lo formulas por el chat. Si no, ya nos estaríamos viendo el lunes, ¿no? Ya para continuar con las sesiones nuevamente. Ah, bien, Fresia, de acuerdo. Muy bien, entonces estaríamos viendo Fresia hasta el día lunes. Bien, lo tomaré en cuenta. Bien, Elvimar, nos vemos hasta el día lunes. Bien, vayan repasando, por favor, desde el artículo 15 hasta el artículo 48 en la Ley General de Aduanas para abarcar todo lo que son operadores, ¿sí? En la ley. Y hasta el lunes, Alexa. Nos vemos entonces. Buenas noches, José Miguel. Nos vemos hasta el día lunes. Gracias, Fresia. Muy buenas noches con todos. Hasta el lunes, muchachos. Nos vemos hasta el día lunes. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Buenas noches, Jorge. Un buen fin de semana y nos vemos el lunes.